continuando con la temática del mes, la primera Navidad. He titulado esta pequeña reflexión Un maravilloso Salvador, basada en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, versículo del 8 al 11. La misma temática o el mismo versículo que agarró o tomó el pastor principal Endel Vargas para la temática del mes. Y quisiera honrar la palabra de Dios y quisiera que nos pusiéramos de pie para honrarla. Y vamos a leer en Lucas capítulo 2, versículo del 8 al 11. Un maravilloso Salvador, el título de este sermón. Y leemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos su palabra y dice así. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas o noticias de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Señor bendiga su palabra. Oremos para que su palabra sea siempre para edificar nuestras vidas, para exhortarnos y para consolarnos. En el nombre de Jesús, Señor, colocamos, Señor, este sermón, Señor, que has colocado en mi corazón, Señor. Te pedimos que seas tú hablando a tu pueblo y que esto podamos ponerlo, Señor, por obra. Oh Dios, todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso y glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. ¿Quién vive? Los veo un poquito dormidos. Amados hermanos, esta es la época del año que queramos o no, estamos obligados a pensar en el nacimiento de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Entendiendo que no hay ninguna posibilidad de que haya nacido el 25 de diciembre. Por un sinfín de cosas y por lo menos bíblicamente se sostiene, porque dicen que habían pastores en la región y velaban y guardaban la vigilia de la noche. Si hubiese sido para esta fecha, según el invierno, no hubiesen podido estar allí los pastores. Pero tenemos que ver de dónde nace o de dónde se origina esta celebración. Y tenemos que irnos un poquito más a la historia de la iglesia que me encanta. Y hay un pastor acá amado que también se gloria cuando cada vez que habla de la iglesia, de la historia de la iglesia, que es mi hermano y pastor Juan Ramos. Le fascina la historia de la iglesia. Y tenemos que irnos al siglo IV, a remontarnos al siglo IV, cuando Constantino, se dice o narra la historia según Eusebio de Cesarea, que Constantino, antes de ir a la guerra, tenemos que entender que Diocleciano era el emperador para aquel entonces. Y dicen las escrituras y dicen los historiadores que Diocleciano era el más cruel de todos los emperadores que había tenido el Imperio Romano. Y que se había dado hasta la tarea de quemar las escrituras y de acabar con todos los cristianos y perseguirlos. Pero como era tan grande el imperio para aquel entonces, él convirtió el imperio en una tetrarquía, es decir, tuvo que compartir el poder con otros más. Pero se le vino Dios al final de su tiempo ya viejo, él abdicó al reinado. Entonces cuando se levanta Constantino, hijo de Constancio, uno de los que estaban a cargo junto con el emperador Diocleciano, y también estaba Maximiano, el hijo de Maximiano, Magencio. Y narra la historia, para hacerse la corta, que Constantino, una noche antes de ir a la guerra para pelear por el poder del imperio, vio en la cruz, una cruz en el cielo y unas palabras o unas letras escritas que decía: con este signo vencerá. Él fue a la guerra contra Magencio y triunfó. De allí Constantino pasó a ser el nuevo emperador de Roma y por ende, por esta visión que había tenido y por estas palabras que les habían aparecido en la oscuridad, tomó al cristianismo como la religión del imperio.
Ya para el 313 él da el edicto de Milán, y para más adelante él viene y firma este edicto. Porque había una fiesta pagana que se celebraba el 25 de diciembre, que era el pueblo de Roma o el imperio romano adoraban al dios Sol. Y él, para contrarrestar o para hacer frente a esta celebración, dio un edicto diciendo de que Jesús de Nazaret había nacido en Belén el 25 de diciembre. Y por ende, desde allí para acá se celebra esta fiesta. No es una fiesta que nació de la noche a la mañana, no. Es una fiesta que se celebra, es para contrarrestar una fiesta pagana que se celebraba para aquel entonces. Ahora, en lo personal más bien desearía que hubiesen más días para celebrar el nacimiento del Señor. Aunque sea una vez al mes, que nosotros nos pudiéramos reunir y celebrar ese maravilloso nacimiento. Porque nosotros no lo hacemos como lo hace el mundo. Por lo tanto, no veo que haya ningún tipo de problema en que nosotros celebremos la encarnación y el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ha habido un debate de larga trayectoria en toda la historia, que si los cristianos debemos celebrar o no la Navidad. Por muchos años ha habido esta historia y todos tienen sus argumentos y se basan en la Biblia. Que no debemos, que sí debemos, que porque no, que porque sí, en fin, eso sería como poner a un calvinista y un arminiano de acuerdo en que la salvación se pierde o no se pierde. Nunca van a ponerse de acuerdo. Así ha sido este debate de larga trayectoria. Que si nosotros debemos o no debemos celebrar la Navidad. Les digo una cosa. Aunque no hay un mandamiento para celebrar la Navidad, porque las Sagradas Escrituras, en este maravilloso libro, no hay una orden o no hay un edicto, no hay una ordenanza que nos diga que celebremos la Navidad. En verdad no la hay. Pero nosotros la hacemos en honor al Señor, en honor a aquel que se despojó de su maravillosa vestimenta de gloria y se puso un vestido de barro, y el mismo que usamos nosotros, e hizo a un lado su corona y su manto bordado de estrellas y se puso la simple vestidura del campesino de Galilea. En honor a él es que nosotros celebramos la Navidad, el nacimiento glorioso de ese Hijo de Dios que vino a dar su vida en rescate por todos. Aquel que dice la Escritura que se despojó y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquel que en sí mismo hizo esa kenosis. El pastor Redil podría dar una buena explicación de eso más adelante cuando tenga la oportunidad. Es la kenosis, aquella unión hipostática que hay en el Señor. Él no se podía separar de su divinidad, solamente que se despojó solamente del derecho o la posición a ser igual a Dios, pero no se podía separar de su divinidad. Él fue 100% hombre y 100% a la cruz, a dar su vida por todos nosotros. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, la fecha exacta es menos importante que el motivo de la celebración. Nosotros lo celebramos porque las Sagradas Escrituras nos enseñan una cosa, y dice que un niño, nos habla de un niño nacido, es decir, un hijo dado, pero al mismo tiempo ese niño que nos ha sido dado y ese niño que ha nacido es el admirable, el consejero, es el Dios fuerte, el Padre eterno y el príncipe de paz. Amén. Tenemos que tener una visión clara y concreta de quién es Jesús. Tenemos que tener esa visión, tenemos que estar claros quién es Jesús, y las Escrituras nos lo dice. Jesús es el admirable, el consejero, ese Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. El igual a Dios, el único Dios verdadero, el que se humanó, el que se hizo carne para venir a dar su vida en rescate por la humanidad. Ahora, Isaías anunciaba para aquel entonces que la Virgen concebiría y daría a luz un niño, ¿verdad? Y llamaría su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero cuando vino el cumplimiento de la profecía, al Padre le pareció mejor ponerle Jesús, que significa Dios salva. Entonces ese Dios que iba a estar entre nosotros se llama el nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, porque el verdadero significado de la Navidad es un acto maravilloso. Muchos dirían que a raíz de la historia ha habido un acto maravilloso de amor, y es ese que nombran de Romeo y Julieta. Pero no. El verdadero significado de la Navidad es la celebración de ese increíble acto de amor
que Pablo, Juan, no teniendo palabras, cómo expresar la profundidad, la altura, la anchura del amor de Dios que tenía para hacia el mundo, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Entonces, el Señor le plació enviar a su Hijo en rescate por la humanidad. Y entendiendo de que para esta fecha el mundo celebra muy diferente a como nosotros debemos celebrar la Navidad. A veces nosotros imitamos al mundo también y nos volvemos en un solo consumismo, en una sola, que si no tenemos ropa, que si no tenemos el regalo. Hermanos, nosotros no podemos imitar al mundo. Nosotros más bien deberíamos de impactar esta sociedad que está perdida en el pecado. Nosotros teníamos que dar ejemplo. Hay tradiciones que no son bíblicas y se han ido cumpliendo a lo largo de los años. Por ejemplo, el personaje principal para el mundo, ¿quién es? Un San Nicolás, un tal Papá Noel, un Santa Claus. Y el único ausente en todas las celebraciones es Jesús. Me da pena, me da lástima con ellos. Más bien quisiera de que ellos pudieran entender la maravillosa obra que Dios había hecho en enviar a su Hijo en propiciación por el pecado y para hacer ese maravilloso sacrificio por toda la humanidad. Entonces, nosotros como cristianos debemos más bien mirar con sencillez todos los relatos bíblicos que nos recuerdan el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto lo podemos ver en los evangelios de Mateo y de Lucas. Ellos hablan claramente. Mateo es maravilloso al hacer una genealogía del Señor, que tenía que cumplirse en él todo lo que estaba en el Antiguo Testamento. Tenía que venir del linaje de David, del linaje de Abraham, de David, que tenía que nacer en Belén. Todas esas profecías, sería llamado Nazareno, todas esas cosas tenían que cumplirse en el Señor. Entonces nosotros tenemos que mirar con muy agrado y tener un tiempo más bien de reflexión en estos días por lo que Dios dispuso hacer por nosotros. No tan solo porque lo que hizo por nosotros, sino aún más allá. Debemos más bien rendirnos en adoración por todo lo que ha hecho, por lo que hace y por lo que seguirá haciendo por nosotros. Porque Dios no hace una obra en nosotros y se aparta. Tenemos que tener en cuenta que la palabra dice que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Han tenido a Dios por mucho tiempo como aquel relojero que hizo este gran reloj llamado tierra y le dio cuerda y hasta que se le acabara. No. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitamos. Por ende, todo le pertenece. Y él no ha perdido el control de lo que... Así es. A él sea la gloria. A él sea la gloria. Ahora, este nacimiento de Jesús era el nacimiento más esperado. Es algo que las Escrituras habían anunciado en todas sus páginas. Y esto lo sabía muchísima gente de los judíos que estaban esperando este maravilloso evento, ese maravilloso nacimiento. Era esperado por muchos. Pero el pueblo de Israel esperaba era un gladiador. Ellos esperaban a alguien que los pudiera librar del yugo del imperio romano. Es lamentable porque ellos, hasta ahorita hay muchos que tienen los ojos vendados o tienen el velo todavía puesto. Y no han podido entender que ese maravilloso Mesías que ellos siguen esperando ya vino hace más de 2000 años. Ahora, la Escritura me enseña a mí de un hombre de que estaba a ciencia cierto claro de lo que él estaba esperando. Y era un hombre que en el mismo capítulo 2 de Lucas, lo vemos en el versículo 25 al 35 podemos ver esta historia. Un hombre llamado Simeón, que dice en las Escrituras, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra,
porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón estaba claro quién era ese niño que estaban presentando. Él, movido por el Espíritu Santo, fue hasta allá para ver la presentación del niño Jesús. Y él sabía quién era, porque todavía él sigue diciendo, esta salvación que has preparado en presencia de todos los pueblos. Y dice, luz para la revelación de los gentiles, es decir, para nosotros, y gloria de su pueblo Israel. Él estaba claro quién era el que tenía en sus brazos. Él estaba claro. Y podemos ir mucho más allá, porque él dice, este está puesto para caída y levantamiento de muchos. Está puesto para caída y levantamiento de muchos. Y antes de haber un levantamiento tiene que haber una caída. Algo no puede ser llenado si no ha sido vaciado primero. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Primero nos lleva al suelo, pero después nos levanta. A Él sea la gloria. Porque eso es lo que hace el Evangelio en nuestras vidas. Primero nos hace ver lo vil y pecadores que somos. Y después nos exalta el Señor y nos da nueva fuerza. A Él sea la gloria. Ahora en Génesis capítulo 5 encontramos el origen de la raza humana. Me gusta esto. Porque según Moisés, cuando escribe este capítulo 5, según la descendencia de Seth, el hijo de Adán, venía la raza humana, es decir, todo el origen de la raza humana. Pero era una raza humana que venía bajo el pecado original, es decir, bajo la maldición del pecado. Porque Adán dio hijos para perdición, pero el Señor Jesucristo dio hijos para vida y vida eterna. Ahora en Mateo capítulo 5, el contraste de este capítulo 5 de Génesis. En el capítulo 1, Mateo comienza y vemos la genealogía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero para dar a entender que en Jesús hay un nuevo comienzo para la humanidad. Es decir, el comienzo de una nueva raza de hombres libres de la consecuencia del pecado. Podemos ver el contraste de los dos genealogías. Y ahí vemos que Adán dio hijos para perdición y bajo la maldición del pecado. Pero en Cristo somos libres de culpa. A Él sea la gloria. Y en este capítulo 2 de Lucas hay un versículo que me llamó mucho la atención. Y es el versículo número 11 del capítulo 2. ¿Qué tomamos? Porque me habla de que el Señor había de nacer en Belén. Dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y cuando yo me pongo a analizar bien este versículo, yo decía, ¿por qué el Señor, el Hijo de Dios, nacería en Belén y no en Jerusalén? Si Jerusalén es la ciudad tomada por el mismo Dios. Es más, nosotros estamos esperando una Jerusalén celestial en la cual vamos a habitar con el Señor. A Él sea la gloria. Pero entonces eso me lleva a que tenía que cumplirse en sí la profecía de Miqueas, que dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar en toda la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Tenía que cumplirse la profecía, no podía ser en Jerusalén, tenía que ser en Belén. Aparte de que también diríamos que no, que nació en Belén también porque era la ciudad de David también, porque allí nacieron varios reyes y entre ellos David. Y porque Belén también traducido es la casa del pan y Jesús es el pan que descendió del cielo, el verdadero pan. Aquel antitipo que se convirtió en el Antiguo Testamento como la tipología del pan del cielo, el maná. Jesucristo es el verdadero pan del cielo. Y tenía que cumplirse en él, nació en Belén por eso. Pero cuando yo fui a la Biblia y me fui al buscador, me decía, ¿por qué Belén? Todavía no entraba en razón. ¿Por qué Belén? Y esto me llevó al capítulo 35 del libro de Génesis, donde hay un pequeño incidente que sucedió hace mucho tiempo. Un incidente muy lamentable y muy triste. Pero esto me puso a pensar del por qué nuestro Señor y Salvador Jesucristo tenía que nacer en Belén. Y narra Génesis capítulo 35 del versículo 16 al 19 lo siguiente. Dice, después partieron de Betel, es decir, Israel y toda la familia. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata,
cuando dio a luz Raquel y hubo un trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Y llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Y así murió Raquel y fue sepultada en camino de Efrata, la cual es Belén. Entonces, este incidente casi profético me hace pensar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque si Raquel murió teniendo a su hijo y le puso por nombre Benoni, que significa hijo de mi dolor, ¿por qué María también no le hubiese puesto a nuestro Señor Jesucristo su Benoni también? Hijo de mi dolor. Porque el mismo Simeón en el versículo 35 le dice: porque una lanza traspasará tu alma. Entonces ahí es donde vemos que este singular incidente casi profético podría ser el Benoni de María. Es decir, que aunque ella pudo haberlo llamado Benoni, ¿cómo lo llamó el Padre? ¿Cuál fue el nombre que le puso el Padre? El Padre lo llamó Benjamín, y Benjamín significa el hijo de mi mano derecha, es decir, el que está sentado a la diestra. Ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este incidente es casi una profecía de lo que tenía que ocurrir en Belén. Por eso que yo decía, no me entra cabeza, no entiendo todavía. ¿Por qué no en Jerusalén y en Belén sí? Era que había sucedido este incidente. Y esto es la maravilla de cuando Dios le da un tema a uno y lo pone a uno a estudiar su palabra. Gloria a Dios por nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Ahora, el mismo versículo nos dice: en la ciudad de David, que ha nacido ¿qué? Un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Y de qué nos vino a salvar el Señor? Es la pregunta. Un Salvador que nos vino a salvar. ¿De qué nos vino a salvar? Y es la pregunta. Y me puse a indagar. Y muchos consideran que nos vino a salvar del infierno, que es algo cierto, ¿verdad? Pero ese concepto es altamente deficiente. Es cierto que Cristo, el Señor, salva efectivamente a los hombres del castigo de su culpa, y que lleva al cielo a los que merecen la ira y el castigo eterno. Eso es cierto. También es cierto que Él borra la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que las iniquidades de su pueblo son pasadas por alta gracias a su sangre y a su expiación. Todo eso es cierto. Pero ese no es todo el significado del contenido de la palabra salvar. Es mucho más profundo, es ir mucho más allá. Porque esta deficiente explicación subyace ¿en dónde? En la raíz de los errores de muchos teólogos, que han cometido estos errores a razón de las cuales han rodeado de oscuridad un sistema de teología. Y han dicho que salvar es arrebatar a los hombres como se arrebatan a los tizones del fuego, y que es salvarlos de la destrucción, si se arrepienten. Pero para mí esto quiere decir mucho más, y por eso hice un estudio sobre lo que quería decir la palabra salvar, porque tan solamente Cristo no pudo haber venido a salvarnos nada más de eso. Porque salvar significa algo más que simplemente librar a los penitentes de hundirse en el infierno. Ahora, por la palabra salvar hay que entender la totalidad de la grandiosa obra de salvación, la cual nos lleva a la santificación. Romanos 6 nos lo explica muy bien Pablo ahí, nos da una tesis de lo que es la santificación. Y para resumir un poco lo que es la santificación, podemos decir que la santificación es la obra de Dios que está fundada en la unión del creyente con su sustituto, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual murió en nuestro lugar, pero Él resucitó para compartir su vida de resurrección con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que llamamos santificación? Santificación es la santificación, o la santificación posicional, es la que depende de que el creyente esté en Cristo, siendo santo por este hecho. Y santo es porque estamos separados.
o consagrado para la obra del Señor. Eso es lo que significa la maravillosa obra. Tan solo no nos vino a librar de la penitencia, sino que nos vino también a santificar, a hacernos hechos, herramienta en sus manos para la obra que Él ha tenido para su iglesia. Porque Cristo el Señor no salva a los que se arrepienten, sino que es capaz de hacer que las personas se arrepientan. Él no solo se ocupa de llevar al cielo a quienes creen, sino que es poderoso para dar a los hombres nuevos corazones y generar la fe en nosotros. Él no solo da al cielo a alguien que lo desea, no, sino que Él es poderoso para hacer que el hombre que odia la santidad la ame. Porque Él constriñe o obliga al que menosprecia su nombre y lo hace doblar sus rodillas delante de Él. Ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No tan solo vino a salvarnos del infierno, sino que también vino a hacer la obra completa en nosotros. Él hace que el reprobo más esclavizado de los vicios se vuelva del error de sus caminos. Ese es el maravilloso hombre Salvador que nosotros tenemos. Cristo no vino a este mundo tan solo para colocar a los hombres en un estado salvable, no. Porque conociendo la maldad de los corazones de los hombres, y hablo del mío que conozco un poco del mío, no lo conozco bien, y sabiendo cuánto odian naturalmente el hombre o los seres humanos la religión de Cristo, pues Cristo no vino a ponernos a nosotros en un estado salvable, sino para realizar la obra completa en nosotros. A eso vino Jesús. A eso vino el Señor. Porque Cristo no vino al mundo para colocar a los hombres en un estado salvable, es decir, que la salvación de los hombres sea posible por sus propios esfuerzos. Así es. Cristo no vino para ponernos en un estado salvable, sino para colocarnos en un estado salvado. A eso vino Él, a salvarnos. Es decir, que lo vino a ponernos donde nosotros pudiéramos salvarnos por sí solos, sino para realizar la obra en nosotros y por nosotros. ¿Por qué? Porque Él es absolutamente y Él es enteramente poderoso para hacerlo. Él no vino tan solo a colocarse allí en una cruz y todo aquel que quiera mirar la cruz, quiera o no quiera. No, Él vino a salvar a este mundo. Y aquel que no quiera acercarse a Él, Él lo hace que se acerque. Aquel que rechace el llamado del Señor, es preferible que camine de la mano con Él. Porque si no lo va a jalar por el pelo, pero de que camina con Él, camina por Él. Así que, amado, si el Señor te ha hecho un llamado, camina de la mano con el Señor. No esperes que te agarre por el pelo porque te va a doler. Ahora, la prueba más convincente del poder de Dios o el poder de Cristo no es que Él ofrezca la salvación. No es que nos los pide que si deseamos la tomemos, sino que cuando la rechazamos, es decir, cuando los hombres odian y desprecian, Él tiene un poder mediante el cual cambia la mente de las personas y los hace volver del error de su camino. Nuestro Señor es exaltado, ¿sabe por qué? ¿Por qué exaltamos a nosotros al Señor? Gracias, te amo. Nuestro Señor es exaltado porque vino a darle vida a los que estaban muertos en delitos y pecados. No tan solamente por eso le exaltamos, sino que Él es exaltado porque Él hace mucho más. Él es exaltado porque hace que sigamos siendo cristianos después de habernos llamado cristianos. Es decir, después que llegamos a sus pies, Él nos preserva en su temor y en su santidad. Él no nos deja solos. Porque la salvación de Cristo no radica tan solo en convertir a alguien en un creyente para luego dejarlos por que se la arregle por sí solo. No, hermanos. Pablo dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, iglesia. A Él sea la gloria. Y como no me gusta que me regañe, ya me sacaron un papelito por allá. Y para ir al final ya, quiero leer en el capítulo 2 del libro de San Mateo, del versículo 1 al 3. Dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No eran 3. Tampoco dice nombre. Dice unos magos. ¿Dónde está el rey de los judíos? Fue la pregunta de ellos. Que ha nacido. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él.
Amados hermanos, para empezar no fueron 3 magos para tumbar toda esa tesis que tienen de los 3 reyes magos. La palabra dice que fueron unos magos. Y cuando la palabra de Dios me dice que Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, no pudieron venir solamente 3. Tuvo que haber venido un séquito, tuvo que haber venido un gran cortejo, es decir, toda una corte, una comitiva a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores que había nacido. Por eso se turbó Herodes, no por 3 personitas, se oró porque vino toda una comitiva a adorar. ¿Por qué? Porque es la misma pregunta que hacen ellos: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Amadas hermanos, el único que ha nacido rey. Él no tuvo que esperar que el Padre abdicara al trono, ni que muriera, porque él nació rey. El único rey de reyes y señor de señores. Él nació rey. Nació en un pesebre, pero nació rey. El mismo que convirtió el agua en vino, el mismo que caminó sobre las aguas, el mismo que le dio de comer a muchos, a más de 5,000 con tan solo 5 panes y 2 peces. Ese es el que nació rey y es al que venimos a adorar nosotros aquí. A él sea la gloria por los siglos de los siglos.